Shalom a todos, seguramente habrás visto un vídeo de YouTube, de TikTok, de Instagram, incluso un WhatsApp o un correo electrónico en el que te dicen lo siguiente, te dicen: la NASA ha descubierto un día perdido en el tiempo que coincide exactamente con el relato bíblico de Josué. Nos cuentan que los ordenadores de la NASA se detuvieron porque faltaban 24 horas en la historia del universo y que tuvieron que ajustar sus relojes porque la Biblia tenía razón, el día que Dios detuvo el sol. Y tengo que ser brutalmente honesto con todos vosotros, desde el segundo 1. Y es que esa historia es un fraude, es una mentira, es una leyenda urbana, es un mito inventado que circula desde los años 70. La NASA nunca ha dicho eso, pero lo que la ciencia sí ha demostrado es algo mucho más fascinante, algo que no requiere de violar las leyes de la física, destruyendo el planeta y su vida, pero que confirma que el autor de Josué fue testigo ocular de un evento astronómico que fue real. Así que quédate hasta el final del vídeo y suscríbete. Empezamos. El texto de Josué 10 dice que el sol se detuvo, pero ¿y si te dijera que hemos traducido mal esa frase durante 2000 años y si Josué no pidió una luz extra, sino que pidió oscuridad? Hoy en el canal vamos a viajar hasta el 30 de octubre del año 1207 a.C. Vamos a usar los últimos estudios de la Universidad de Cambridge para demostrar que el sol no se detuvo, sino que se apagó. Quédate porque vamos a ver el eclipse más famoso de la historia de la guerra. Para poder entender el milagro, primero tenemos que entender el problema de la interpretación clásica. Suelen enseñar en las escuelas dominicales, en vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, que la Tierra dejó de rotar sobre su eje para que el día durara 24 horas más y así Josué pudiera terminar de acabar o matar a sus enemigos, que eran los amorreos. Pero la física es implacable. La Tierra gira en el ecuador a una velocidad de unos 1600 kilómetros por hora. Si tú frenas un coche de golpe, sales disparado por el parabrisas y se acabó. Si Dios hubiera frenado la rotación de la Tierra en seco, todo lo que no estuviera anclado al lecho de roca habría salido disparado hacia el este con una velocidad supersónica por la inercia. Además, la fricción habría convertido la corteza terrestre en un infierno de magma fundido. Básicamente, para salvar a Josué en una batalla local, Dios habría tenido que destruir toda la vida en el planeta. Y puesto que tú que me estás viendo y yo estamos vivos y no sucedió este evento, significa que tenemos que descartar esta interpretación clásica. Entonces, si la Tierra no se paró, ¿qué vio Josué? ¿Mintió la Biblia? Y ahora vamos a ver entonces que el problema no está en el cielo, el problema está en nuestra traducción. Y ahora nos vamos a la filología, nos vamos a un versículo clave que es Josué 10:12, que lo vemos en pantalla, que nos dice lo siguiente: aparece Josué que le grita al cielo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. La palabra hebrea que traducimos como detente es dom. Durante siglos, traductores como San Jerónimo o Lutero pensaron que esta palabra venía de una raíz que implicaba movimiento, es decir, quédate quieto. Vamos a compararlo entonces con otras palabras donde aparece la misma raíz en la Biblia. Así que nos vamos a ir al Salmo 37:7. Como podemos apreciar en pantalla, el Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante Dios, ante Jehová, etcétera, etcétera. Ahí, a pesar de tener la misma raíz, no significa que te quedes congelado como una estatua, significa que te calles, que ceses tu actividad. Y lo que es más importante, los textos astronómicos de la antigua Babilonia, que eran los vecinos culturales de Israel, las palabras con esta misma raíz se utilizaban para describir eclipses. Cuando la luz de un astro fallaba o se oscurecía, decían que el astro entraba en dom. Por lo tanto, una traducción más precisa y literal del hebreo antiguo no sería sol, detente, sino sol, guarda silencio en Gabaón, o sol, oscurécete. Piénsalo un momento, Josué y sus hombres llevaban horas luchando bajo el sol abrasador del desierto. Estaban ganando, pero estaban totalmente agotados. ¿Para qué querrían más sol?
¿Para qué querrían más calor? Lo que Josué necesitaba tácticamente no era luz, sino confusión, era terror en el enemigo. Josué pidió que el sol se callara, que dejara de brillar. Nos vamos entonces al año 2017. Sir Colin Humphreys, físico de la Universidad de Cambridge, junto con el astrónomo Graham Weddington, publicaron un estudio en la Royal Astronomical Society y dijeron lo siguiente: si Josué pidió un oscurecimiento, es decir, un eclipse, y la Biblia dice que estaban presentes el Sol y la Luna, tenemos que buscar un eclipse solar visible desde Canaán. El siguiente paso es cuándo buscar, en qué fechas buscar. Para eso nos vamos a la arqueología y decidieron utilizar la estela de Merneptah. Es un texto egipcio del hijo de Ramsés II que menciona que Israel ya estaba en la tierra de Canaán. Así que tenemos una fecha situada entre el 1500 y 1050 a.C. Por ende, los científicos ya citados metieron estos datos en los simuladores orbitales y buscaron eclipses solares en esa región durante un periodo de 450 años. ¿Y sabéis cuántos encontraron? Uno. Solo hubo un eclipse solar total o anular visible en esta región y las coordenadas temporales son totalmente exactas. La tarde del 30 de octubre del año 1207 a.C. Ese día la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol. No fue un eclipse total que deja todo negro como la noche, sino que fue un eclipse anular. El Sol se convirtió en un anillo de fuego, la luz bajó drásticamente, la temperatura cayó, los pájaros dejaron de cantar, se hizo el silencio, Dom, y el texto bíblico dice lo siguiente: y el sol se paró, se oscureció, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El hebreo aquí puede traducirse como que el sol tardó en volver a brillar como un día normal. Y ahora nos vamos a la batalla real. El texto dice que el sol estaba sobre Gabaón, es decir, al este, y la luna sobre el valle de Ajalón, es decir, al oeste. Esto es astronómicamente la posición exacta necesaria para un eclipse vespertino, es decir, por la tarde. Imaginad la siguiente escena. Los amorreos, que eran los enemigos de Israel, eran adoradores de los astros y estaban viendo un eclipse, es decir, sus dioses estaban muriendo, sus dioses estaban perdiendo la batalla contra el Dios de Israel. Todo esto explica también por qué el texto menciona que después hubo una granizada en Josué 10:11. Durante los eclipses, el cambio brusco de temperatura atmosférico puede generar tormentas repentinas y granizo. Entonces vemos claramente el mecanismo: eclipse, cambio térmico, granizo, pánico psicológico del enemigo. Y como siempre, llegamos al momento de la reflexión final. Vemos que el relato bíblico es preciso a la hora de describir la posición exacta del Sol y la Luna para un evento que ocurrió solo una vez en 500 años, así que aquí surgen múltiples preguntas. ¿Sucedió un eclipse durante la batalla? ¿No sucedió nunca la batalla, pero sí este evento, y por eso relataron una batalla en base a este evento que ocurrió? ¿O en verdad te crees la versión que suelen dar en las escuelas dominicales sobre que el sol se paró? Te leo en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Letraot, Mahar, Briut, salud y hasta la vista. Letraot.